Bienvenido a la clase Cómo sanar al enfermo con el pastor José Carlos Rodríguez. Este día aprenderemos cómo el ministerio de la sanidad divina va a desarrollarse en usted. Una de las principales características de un creyente es manifestar el poder sobrenatural de Dios aquí y ahora. Es por eso que a esta serie de estudio le hemos titulado Cómo sanar al enfermo aquí y ahora. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción, amén. Y el primer título de esta serie, amén, vamos a llamarlo La enfermedad, amén, y sus fundamentos. Amén. Venga, vamos a leer, amén, una parte de esta introducción. El ministerio de la sanidad es una parte principal del evangelio del reino. La Biblia afirma una gran verdad, que Dios es un Dios de sanidad. Una de las primeras cosas que tú tienes que saber es que Dios es un Dios de sanidad. Amén. El mismo Dios que te sacó de Egipto es el mismo Dios que busca un verdadero plan para tu vida. El Dios que te envió a su único hijo, no le envió solamente para hacer una pequeña iglesita, amén, un pequeño ministerio y morir por ti y es todo. No, Jesús vino a establecer el reino aquí y ahora. Jesús vino al sanar, a restaurar, a libertar, a morir por ti y por mí para que seamos salvos. Y una de las características de la salvación es que también tenemos sanidad. Entonces, lo que tenemos que aprender también es que Dios es un Dios de sanidad. Amén. El Antiguo Testamento da un testimonio del plan de Dios para la sanidad de las enfermedades y dolencias. Una gran parte del ministerio de Cristo sobre la tierra estaba dirigido a las personas que estaban enfermas, afligidas, atormentadas y endemonizadas. La historia de la iglesia primitiva está lleno de grandes historias, amén, de sanidad y de milagros hechos por Jesús. Entonces, una de las cuestiones que yo tengo que preguntarme es que si el propósito de Dios ha sido siempre uno. ¿Y cuál ha sido el propósito de Dios? Es de que toda persona tenga una comunión íntima con Él. Si nos vamos al libro de los Génesis, amén, podemos ver cómo el Señor Jesucristo, por medio de la Trinidad, en Dios Padre, amén, y dice la palabra, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y después vemos que Dios, aleluya, se manifestaba hablando con Adán día a día. Entonces, en ese pequeño tiempo, podemos entender que uno de los propósitos eternos de Dios era tener una comunión íntima con el hombre. Aleluya. Entonces, si Él ha tenido una comunión íntima, es porque Él siempre ha querido ser, amén, ese padre protector, ese padre que busca lo mejor para sus hijos, ese padre, una persona. Yo no tendré una intimidad con una persona si yo no estoy interesado en esa persona. Una de las características es que el Padre de la Gloria está interesado en ti y en los demás. Y una de las cosas que Él va a hacer es sanar toda dolencia y enfermedad. Amén. Entonces, la iglesia primitiva, amén, estaba llena de milagros y de sanidades hechas en el nombre de Jesús. Cuando Jesús estaba aquí sobre la tierra, Él comisionó a sus discípulos y todo lo que hacían ellos era manifestar el nombre de Jesús. Amén. Y después lo vemos, aleluya, por medio de la iglesia, cuando Jesús monta al cielo, Él da la comisión y dice, ir y hacer discípulos. Amén. Y una de las características de un discípulo de Dios
de un comisionado por Dios es manifestar su poder sobrenatural. Amén. ¿Cómo? Liberando al oprimido de su cautividad, liberando al enfermo de su enfermedad. Ese es el propósito de Dios. Y yo sé que tú que me estás viendo quieres manifestar el propósito de Dios. Entonces, una de las partes principales del ministerio de Jesús era ir, amén, a ser discípulos, manifestando las señales y prodigios y sacando de la esclavitud a la persona esclava. Entonces, por eso Jesús iba y sanaba al enfermo. Aleluya. Gloria a Jesús. Solamente el periodo, amén, de las edades tenebrosas, cuando la iglesia cae en apostasía, amén, y es ahí cuando el ministerio de las sanidades y milagros se acaba. Cuando la iglesia cae en apostasía, cuando la iglesia cae en idolatría, cuando la iglesia cae sobre la opresión de la religión y comienza entonces el tiempo del oscurantismo, es ahí donde la iglesia comienza a perder el propósito por la cual Dios le había llamado. Pero la iglesia primitiva era una iglesia llena del Espíritu Santo, era llena del corazón de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Viene Satanás y dice: bueno, yo no puedo operar adentro porque adentro, amén, están con Dios. Pero tiene que haber una forma de entrar. Y porque dice, tampoco afuera ya no puedo operar porque estos locos vienen y sanan al enfermo. Entonces, ¿cómo esclavizo a esta gente? Entonces Satanás comienza a tener miedo. Amén. Y comienza a buscar una estrategia. Diga conmigo estrategia. La estrategia que Satanás comienza a utilizar se llama divide y vencerás. Divide y vencerás es fácil porque hasta ahora en la iglesia le estamos viendo. Satanás comienza a traer un espíritu de estupor y de dormimiento sobre la iglesia para que la iglesia caiga en un espíritu de oscultarismo, amén, de ocultismo, de oscurantidad, amén, y comienza ahí Satanás a trabajar. Ya dormida la gente, ya sin ganas de orar, ya sin ganas de leer la Biblia, comienza a meter un espíritu religioso y después viene un espíritu de idolatría y el espíritu de idolatría comienza a traer una adoración a falsos dioses dentro de la iglesia y es ahí donde la iglesia cae una corrupción tremenda y se comienza entonces a vender la sanidad. Amén. Y venden también la salvación. Entonces, ¿quién se recuerda cuando en la historia dice que vendían la iglesia? Amén. Cuando entró en el oscurantismo, comenzó a vender. Amén. Comenzó a vender la salvación. Y es ahí cuando el diablo comienza a trabajar más y más. Y comienza a meter velos de ceguera. Hace que un día hay una revelación, amén, sobre Martín Lutero. Y Martín Lutero cae una lucita, una luz que se revela a su espíritu y comienza a decir: lo que estamos viviendo no es el plan de Dios. Y es ahí cuando comienzan las reformas de la iglesia de Dios, porque Dios estaba harto, pero su palabra dice de que es necesario que la iglesia de los posteros tiempos, porque la palabra da una promesa que dice que la iglesia postrera, la gloria postrera será mayor de la gloria de la casa primera. Era necesario que se cumpliera esa palabra. Entonces, la reforma de la iglesia, y hace unos 500 años, se restablece la verdad de la iglesia y que la iglesia misma había perdido. Amén. Una de estas grandes verdades era la sanidad divina. La presencia y el poder milagroso de Dios que quería manifestar por el mundo entero. Amén. Mi oración, amén, es que usted sea inspirado en el nombre de Jesús de Nazaret por medio de su Espíritu Santo.
Y que por medio de estas lecciones de sanidad pueda usted manifestar la presencia sanadora de Jesucristo aquí y ahora. Aleluya. Oro para que el Espíritu Santo aumente mientras usted ve este video. Amén. Su comprensión en la fe para recibir la presencia y el poder por medio de la fe y manifestar los milagros, prodigios y señales que Él ha prometido a toda persona que crea en Él. Así que te ordeno en el nombre de Jesús, tú que me estás oyendo y tienes un llamado. Ya no es tiempo de estar sentado, ya no es tiempo que la vergüenza venga y te asiente, es tiempo que te levantes. Y como es tiempo que tú te levantes, yo declaro que tú te levantas y que tú reclamas tu herencia. La herencia que el enemigo te ha querido robar, tú la reclamas, ahora te levantas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces vamos a hablar sobre el origen de la enfermedad. La creación espiritual era perfecta y es perfecta. Diga conmigo, la creación espiritual es perfecta. Adán y Eva estaban creados sin pecado, sin alguna mancha y culpabilidad. Ellos eran a la imagen de Dios. Venga conmigo al libro de Génesis capítulo 1, 26. Eso usted lo puede ver ahí. Génesis 1, 26. Usted comienza a ver que eran a la imagen de Dios. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y dice que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amén. Entonces en Génesis 1:26 podemos ver que ellos tenían una perfecta comunión con Dios, como yo decía al principio, y eran inocentes. Eran las personas más inocentes. Usted ha visto un bebé, cuando un bebé nace es inocente. Un bebé comienza a desarrollar su intelecto, su perspectiva del bien y el mal, cuando comienza a perder su inocencia. Porque es lo que vamos a hablar, a causa del pecado mismo que Adán y Eva cometieron, el ser humano nace inocente, pero su alma tiene que comenzar a deformarse a causa de la semilla con que todos nacemos, que es el pecado original, y ese pecado original es una iniquidad. Amén. Aleluya. Entonces vamos a hablarte más sobre esto. Entonces ellos eran inocentes. Amén. Y ellos vivían en una paz y armonía interna que era perfecta, porque ellos eran libres de todo sentimiento de pecado moral. Y ellos no conocían el temor. Di conmigo, el diseño original no es conocer el temor. Adán y Eva no eran miedosos. Pero ahora en día vemos a los pastores que sacan demonios, y no se pueden sacar el miedo. ¡Sáquese el miedo! Aleluya. Amén. Entonces, ellos no tenían ese espíritu de miedo. Amén. Y ellos no estaban llenos de complejidades, amén, de dudas, de fortalezas. Ay, ¿qué será que Dios aquí y allá? Ellos no tenían nada de eso. La conciencia que ellos tenían no eran tocadas por los deseos destructivos. Ellos no tenían deseos destructivos. Ellos tenían deseos de construcción, porque aquí se ve y tienes dominio y vas a someter. Era edificar. El diseño original de Dios era edificar, no era destruir. Pero lastimosamente la conciencia a causa del pecado comienza a destruir.
Y ellos estaban desnudos, pero no tenían ninguna vergüenza. Eso usted lo puede ver en Génesis 2:25. Y todos esos factores contribuían a su perfecta sanidad. Amén. Proveniente directa de las manos de su Creador. Amén. Ellos eran sanos. Porque cuando Dios te creó en su diseño original, eras tú sano. Dios no te creó con deformidades. Dios no te creó con males. Dios no te creó con problemas de flujos. Dios no te creó con eructos sucios, de infecciones. Dios no te creó con ceguera. Dios no te creó con nada diferente. Dios te creó con completa sanidad. Amén. Porque Él era el creador. Dios se tomó el tiempo de crear al hombre del polvo y de sacar de la costilla de la mujer, del hombre, perdón, a la mujer. Amén. Y crearte en perfecta sanidad. Yo no creo que fue el propósito de Dios. Bueno, Adán, yo te levanté del polvo, y bueno, Evita, yo te saqué de la costilla, y bueno, pues, sean enfermos. No, Dios no dijo, ve y enférmate. No, Dios te creó con perfección. El diseño, la estructura original de Dios es la perfecta sanidad. Porque una comunión tiene que concordar con todo. Si tú vives en la presencia de Dios, tu sanidad es de acuerdo a la presencia de Dios. Aleluya. En el punto de vista espiritual, física y mental y emocional, ellos eran perfectos porque eran la imagen de Dios. Ellos eran un producto maravilloso del genio, de la inmensa creatividad de nuestro Señor. Eran creados a su imagen. Y como lo leímos, Génesis 1:26. Entonces, Adán era una creación psicológica y emocional perfecta. Y vea conmigo este punto interesante. Adán no era un enfermo y loco mental. Entonces eso quiere decir que toda enfermedad nace en los diseños satánicos que nacen en el pensamiento inicuo de Satanás. Amén. Entonces todo problema psicológico nace en el pecado. Y nace en la herencia. Y por medio de este estudio vamos a comprender la genética que tenía la creación perfecta de Dios. Así que tú que me estás viendo, primeramente, ten un espíritu de enseñanza. Recibe con un espíritu de enseñanza. Amén. Abra su Biblia, desempólvela porque vamos a usarla. Amén. Entonces Dios le da a Adán la responsabilidad de darle nombre a todos los animales de la creación. Usted lo puede leer en Génesis 2:19-20. Leamos. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con este nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Amén. Entonces Dios le da responsabilidad a Adán de darle un nombre a todos. Y aquí es la palabra que hasta el día de hoy esos son los nombres que le dio. Entonces, cuando usted dice león, el león le puso a Adán. Y cuando dice águila le puso a Adán. Amén. Porque Dios le dio la capacidad psicológica y emocional para darle nombre a cada animalito. Pues chucho, así decimos en El Salvador. Amén, yo soy salvadoreño. El chucho significa perro. El perro, eso le puso a Adán. Amén, era psicológicamente bonito. Amén. Y él da también la responsabilidad de gobernar y de tomar dominio. Diga conmigo gobernar. Diga conmigo yo gobierno con Cristo. Diga conmigo yo tengo dominio en Cristo. La idea general
era que Adán, amén, sea competente psicológicamente y que Dios, amén, y Dios deseaba, amén, eso en su creación, que el hombre sea sano, porque Dios lo creó sano, Dios le dio las capacidades, Dios le dio la inteligencia, Dios le dio la creatividad. Una de las primeras cosas que tenemos que entender, y también vas a aprender, la iglesia ha sido aburrida hasta el día de hoy, es porque no somos creativos. Amén. No, si yo quisiera, en este video yo quisiera saltar aquí y allá, pero si me pongo a saltar ahorita, no vamos a terminar. Entonces la idea ahorita es que tú aprendas conmigo, amén. Entonces vamos a aprender este ministerio de sanidad, porque es necesario que tú sanes al enfermo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero yo quisiera saltar y dar brincos acá, pero no puedo, estoy enseñándote. Amén, pero es que tú entiendas eso. Una de las primeras cosas que pretendemos, porque la iglesia es aburrida, es porque no somos creativos. Amén. Entonces usted puede ser creativo en la iglesia, sea creativo. Aleluya. Amén. Entonces la idea general es que Adán tuviera esa competencia psicológica que Dios deseaba en su creación. Y no hay ninguna mención de un problema emocional hasta el momento donde Adán y Eva comienzan a comprender que ellos habían pecado. Ellos eran emocionalmente sanos hasta que llega el pecado. Oh, ¿iba bien en tu carro? ¿Manejaba bien? Hasta que te echaste 5 cervezas y perdiste el control. Iba bien hasta que abriste tu boca y la regaste. Iba bien hasta que pecaste. Ahí comenzó Adán y Eva. Todo iba bien hasta que el pecado aparece. Amén. Y ellos lo comprendieron. En ese momento, sus corazones comenzaron a tener y comenzaron a hacer corazones llenos de miedo. Amén. Y ellos se escondieron. Venga conmigo al libro de Génesis 3. 3 del 7 al 10. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Amén. Siga leyendo conmigo. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Michael, ¿dónde estás? ¿Te escondes, men? El hombre contestó: escuché que estabas por el jardín. Escuché que andabas por el jardín, perdón. Y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Adán, ¿dónde estás, Adán? Quiero hablar contigo porque hoy no hemos hablado, amigo. Te estoy buscando. Y el corazón de Dios sabía. Pero necesitaba que el hombre comprendiera por qué estaba así. Y buscaba a Dios a Adán como era de costumbre todos los días. Porque Dios busca intimidad contigo. Dios busca comunión contigo. Pero está buscando un corazón dispuesto. Pero cuando el pecado llega, la disposición también llega. La indisposición también llega. Cuando el pecado llega, la indisposición también llega. Pero cuando no hay pecado, la disposición se manifiesta. Y conmigo, indisposición, disposición. Antes ellos tenían disposición y después se escondieron porque tenían miedo y estaban desnudos. Amén. Entonces ahí comienza el pecado. Ahí comienza el origen de la enfermedad. Amén. Adán tenía una creación física perfecta. Dios le había dado una personalidad. Amén. Dios le había dado una persona, personalmente también le había dado el deseo, le había creado, había hecho un diseño. Amén. Dios diseñó a Adán y lo creó, amén, con cada detalle del cuerpo a Adán.
Dios lo examinó, vio, bueno, aquí te vamos a poner, bueno, el hígado, y del otro lado te vamos a poner el apéndice, y del otro te vamos a poner un poquito más arriba, te vamos a poner la vesícula, y abajo te vamos a poner los riñones, y vamos a hacer como una culebrita, y esa culebrita va a tener dos, una va a ser gruesa, otra va a ser delgada, y te vas a llamar intestino, y el otro se va a llamar intestino delgado, y el otro grueso, y el otro se va a llamar mano, y el otro se va a llamar ojo. Amén. Entonces Dios lo examinó y lo creó con cada detalle. Dice la palabra que Él sabe cuántos pelos tú tienes en tu cabeza. Eso también quiere decir que Él sabe cuántas células tú tienes. Científicamente, aleluya, científicamente, amén, vemos cómo el ser humano en la ciencia tiene millares de células. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Y Dios personalmente creó a Adán. Él examinó. Amén. Muchos años después, eso lo podemos ver también en la creación entera. Amén. Fue creado como Adán. Amén. Y lo declara todo eso en Génesis 1:31. Ven conmigo en Génesis 1:31. Aleluya. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Entonces todo lo que Dios hizo fue bueno. Dios lo examinó. Amén. Y muchos años después el rey David habla, amén, por cada uno de nosotros cuando él declara al Rey de Reyes: yo te alabo. Amén. Yo te alabo. Venga conmigo al Salmo 139:14, para que usted me crea, porque hay muchos religiosos que no me creen cuando yo hablo de sanidad. ¿Por qué? Porque son religiosos que no manifiestan nada y no entienden la palabra. Lea la palabra y Dios le va a revelar. Después vamos a ver si es una revelación, porque hay muchos que no entienden. Amén, tienen oídos. ¿Sabe cuál es el peor sordo? El que tiene orejas y no quiere oír. Y el peor ciego es aquel que tiene ojos y no quiere ver. Así que vea y oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Si usted quiere seguir con los 5 miembros que siempre siguen enfermos, siga. Pero si usted quiere alcanzar países, y usted quiere alcanzar multitudes, y quiere alcanzar reino, amén, piense como alguien de reino y comienza a manifestar el reino. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, gloria a Jesús. Venga conmigo al libro de Salmos 139:14. Amén. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Te alabo. Te alabo. Te doy gracias. Alabar quiere decir te doy gracias.